Titular. Ya, ya, ya. Aquí. Ya. Vamos a hacerle la... Ah, vamos a hacerle la entrevista enseguida. Sí, sí, sí. Nos encontramos con el profesor Fernando Herrera, quien ha venido al municipio de Manatí a realizar un importante trabajo relacionado con el estado actual del municipio tras la emergencia por la ola invernal ocasionada a partir del 30 del mes de noviembre del año 2011. Como primera medida, doctor Herrera, cuéntenos de dónde surge la idea de realizar este proyecto en el municipio de Manatí. Bueno, yo vengo de una organización de Medellín que se llama Corporación Región. Nosotros tenemos una experiencia de trabajo en educación en emergencias, pero por el conflicto armado, en una alianza que se llama La Escuela Busca al Niño, fundamentalmente buscando la garantía del derecho a la educación de los niños y niñas que están por fuera del sistema educativo. Entonces, esa es una relación que se tiene con UNICEF desde hace rato, y UNICEF propone al Ministerio de Educación que pudiésemos transferir la experiencia de trabajo de educación en emergencias con relación a la ola invernal, sobre todo también buscando la garantía de los niños y los niños, de las niñas y las niñas, del derecho a la educación. Entonces surge precisamente en esa coyuntura. ¿Por qué una organización de Medellín? Pues por la experiencia metodológica y el trabajo pues de educación en emergencias en otro contexto, pero también en una situación que pone, digamos, en jaque pues la garantía del derecho a la educación, que es el conflicto armado, y aquí fundamentalmente con el tema pues de las inundaciones. ¿Debió existir alguna motivación de carácter especial para que ustedes escogieran el municipio de Manatí? ¿Se hizo al azar? ¿Qué criterio rigió en ese sentido? Sí, los criterios que se plantearon allí fueron los grados de afectación. Como ustedes saben, más que cualquiera saben, pues ustedes están, sobre todo los municipios del sur del Atlántico, pues como catalogados en alerta roja, y en unas situaciones muy complejas, tan así pues que hasta este momento todavía se puede decir que están en emergencia, que no se han ido las aguas, que no se puede plantear una posemergencia todavía. Entonces esos fueron pues como los criterios fundamentalmente con los cuales el UNICEF y el Ministerio de Educación y la Corporación Región realizó pues como este convenio, es decir, el grado de afectación. Al llegar a Manatí, ¿qué encuentra usted más de lo que esperaba, menos? ¿Cómo ve la situación? Una situación muy crítica realmente. Nos preocupó muchísimo pues la situación de violación de derechos humanos en términos de la situación de crisis humanitaria, sobre todo en los albergues y en las condiciones en las que los niños y las niñas están en las instituciones educativas, en la continuidad del sistema, es decir, que no hayan baños, que estén en hacinamiento, que estén todavía en carpas, que estén en situaciones de salubridad muy complejas. Nos preocupa muchísimo y sigue siendo, yo creo que representa una crisis humanitaria muy determinante, que hay que tenerle, hay que volver la mirada con mucha fuerza hacia este municipio y hacia los otros municipios también en los que estamos trabajando, porque allí hay una situación en crisis muy fuerte. La situación originada por la ola invernal ha originado múltiples problemas en esta localidad. ¿Cuáles son los fundamentales para hacer un trabajo específico de mejoramiento de acuerdo con las necesidades del contexto? Bueno, yo creo que hay varios asuntos que tienen que ver con, yo les he insistido muchísimo, con la capacidad de respuesta de la organización social ante estas situaciones. Es decir, yo creo que Manatí, en una autorreflexión, tendrá que identificar que en sí mismos sus organizaciones todavía están débiles para darle respuesta a una situación como esta. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si Manatí estuviera más fortalecido en sus organizaciones, posiblemente la situación de la ola invernal podría aminorarse. Pero obviamente hay unos asuntos estructurales y de garantía de derechos muy complejos, como pues instituciones que están ubicadas en, digamos, acceso en lugares geográficos muy complejos, que digamos que su geografía da para que siempre se inunden. Eso es lo que significa, es que habrá que trasladar pues como esas instituciones. En este momento la situación en términos de no resuelta, que todavía hayan albergados, o sea, familias que no hayan podido volver a sus casas y que según lo que hemos identificado no van a poder volver porque están
completamente inundadas todavía. Eso es un asunto muy complejo porque hay desintegración familiar, porque hay asuntos de convivencia, enfermedades, agresividades, bueno, una serie pues de factores que se combinan allí, pero sobre todo que las instituciones educativas, haciendo un esfuerzo muy grande en la continuidad del sistema educativo, en sí mismo ese esfuerzo han entrado también a vulnerar otros derechos de los niños, obviamente no siendo su responsabilidad directa. Es decir, en el afán de que los niños estén estudiando, han ingresado con sin pupitres, sin material didáctico, sin agua potable, sin saneamiento básico, y eso lo que hace es aumentar más la crisis en la que están. ¿Cómo ha sido la receptividad del grupo humano para este tipo de proyectos en el plano local? Sí, ahí hemos tenido, digamos, como un asunto muy desigual, o sea, en un primer momento fue muy difícil, luego arrancamos con un grupo con una participación muy importante de la institución educativa San Luis Beltrán y de la Normal Superior, pero también con todo lo que ha pasado ahorita, elecciones, nuevamente pues la avalancha que hace el 18 de octubre volvió a ocurrir, eso hizo que también se debilitara mucho, pero además, como yo les decía, creo que hay una incipiente organización en el municipio que no le da continuidad a los procesos, o sea, es muy difícil darle continuidad a los procesos. Ese es un reto muy grande para las instituciones y para la organización social, y es que este tipo de propuestas, obviamente si les parece pues que son importantes, las continúen con mucha fuerza, o sea, sean más continuos en el proceso y no la fragmenten tanto. Es muy difícil tratar de reunirlos, tratar de que lleguen puntuales. Eso es muy importante. Son cosas que hay que ir mejorando como organización social, porque eso, vuelvo y les digo, fortalece la respuesta del municipio ante cualquier emergencia. Claro. ¿Qué hace el doctor Fernando Herrera para garantizar que el trabajo desarrollado durante todo este tiempo no quede en un simple juego de palabras o algunas reuniones y se concrete en obras materiales? Sí, es muy importante. Yo lo que creo es que este espacio se tiene que formalizar, es decir, este espacio yo les he propuesto que este se vuelva una mesa municipal de educación, que se institucionalice. Hicimos un esfuerzo de mandar una correspondencia a la alcaldía actual donde se estaba planteando que unos actores estaban constituyendo la mesa de educación. Entonces yo creo que para que esto pueda continuar es que el grupo se fortalezca, no lo deje caer, que comprometa a la próxima administración municipal. Para eso se han hecho algunos esfuerzos de convocatoria a las nuevas administraciones elegidas, pero sobre todo es que ustedes crean que esto vale la pena y es importante, porque el municipio necesita muchas cosas, necesita crear un plan educativo municipal, necesita crear la JUME, son espacios de participación ciudadana vitales para que esto no quede en palabras, sino que se desarrolle y para que vaya más allá de las administraciones municipales, trascienda. ¿Qué, ¿Qué papel juega la escuela en todo este proceso? Vital, trascendente. Yo creo que el tema de la superación de las emergencias, o sea, que no sea solamente que nos inundamos, nos volvemos a inundar, entonces ya sabemos qué hacemos cuando nos inundamos, sino que se pueda buscar la manera de que el municipio, a través de la educación, supere la situación de emergencia. Es decir, que generen unos aprendizajes en términos culturales, en términos físicos inclusive, que en unos años, cuando se presenten las inundaciones, ya no sea tan fuerte, o sea, que cada vez en la localidad vaya aprendiendo cómo hace las cosas y cómo transforma las cosas, porque no tiene sentido seguir preparándonos para que siempre pase lo mismo, eso se vuelve, pues, es un repetir muy tonto, sino que lo que tendríamos que hacer es precisamente construir desde la educación una transformación. Ahora, la escuela es la que se está viendo muy afectada, ustedes ven que las escuelas sirven de albergue, los niños no pueden estar, y es en la escuela, en la garantía del derecho a la educación, en que podemos tener como luces de esperanza. No es la solución total, la educación por sí sola no puede salvar todo, no es la salvadora, pero sin la educación no se puede hacer nada. Entonces creo que ahí está, es muy importante, la escuela es determinante para transformación cultural y social, y por supuesto para aminorar el impacto que sobre ella misma la emergencia tiene. ¿Qué acciones prioritarias debe ejercer la administración municipal para garantizar que esto arranque en los mejores términos posibles? ¿Qué acciones concretas se deben emprender? Lo primero es que se debe
unificar los esfuerzos. Ahorita veíamos que muchos docentes están en procesos diferentes, hay alrededor de 3 procesos en este momento de docentes que llevan 3 procesos con actores distintos del mismo tema, entonces hay que unificar esfuerzos. Eso como primera medida, y esa unificación de esfuerzos debe estar plasmada en un plan educativo local de emergencias. Ese plan educativo local de emergencias con acciones concretas, con responsabilidades concretas y con recursos concretos. Eso haría que esto no se quede, bueno, como usted lo decía ahorita, en meras palabras, sino que efectivamente se lleve a la acción. Entonces, concretamente, unificar los esfuerzos a través de un plan municipal de educación en emergencias que pueda estar articulado al FLOPAD, al Comité Local de Prevención y Atención de Desastres, y que este espacio de organización que se está creando tenga un protagonismo muy fuerte allí, que se le dé todo el espacio para discusión, pero también se le apoye en los procesos que desarrolle. Eso yo creo que serían acciones concretas que permitiría que estos esfuerzos no queden en vano. ¿De qué manera desde su organización ustedes van a establecer el seguimiento a este proyecto? Nosotros pues en nuestra obligación, digamos que como ejecutores del proceso, pues está llevar la información lo más fiel posible al Ministerio de Educación y a UNICEF y presionar desde la información misma y desde lo que conocemos, desde haber vivido esto en carne propia, pues que prontamente se den algunas estrategias y alternativas de solución. Yo creo que lo que podemos hacer nosotros, y ese sí es un asunto limitado, es que podamos llevar una información, una realidad desde nuestra visión de lo que está pasando y ponerlo en lugares de participación. Ahorita con el seminario internacional estaremos buscando que esta información esté allá en ese seminario internacional, que la gente conozca qué es lo que está pasando y la posibilidad de hablar directamente con UNICEF y que UNICEF hable directamente con el Ministerio de Educación. Ese es nuestro papel porque es muy limitado y no alcanzamos hasta allá. ¿Y todo este trabajo se podría traducir en la realización de algunas obras de infraestructura? Yo creo que lo que nosotros hemos escuchado en la Mesa Nacional de Educación en Emergencias es que Manatí, por ejemplo, está en un nivel en el que la intervención fundamentalmente es de infraestructura, es decir, aquí es reubicación, hay muchas instituciones que ya están, que no son posibles de utilizar, pero ese sí es un tema que le compete a Colombia Humanitaria, al Ministerio de Educación y que tendrá esa información. Nosotros estamos prestando asistencia técnica, esto que les digo, la posibilidad de que las comunidades se fortalezcan, se reúnan, se articulen, para que esas otras cosas que falta por hacer ustedes las puedan hacer, o sea, las puedan presionar, las puedan movilizar. Ese es pues como nuestro lugar. El tema de infraestructura no nos corresponde a nosotros. ¿Tiene usted pensado volver en qué tiempo? Estamos pensando en que tengamos un próximo encuentro en enero. Eso es una de las cosas que tenemos que cuadrar ahorita porque le dijimos precisamente pues a UNICEF y al Ministerio que no nos alcanzaba el tiempo, que necesitamos otra sesión de trabajo y pensamos precisamente que esa pueda ser en enero para ya ahí sí cerrar con todo el proceso. Nuestro trabajo se supone que terminaría hoy, pero ya el equipo dijo no, es imposible pensarlo, entonces vamos a mantener un trabajo hasta enero cuando ustedes retomen pues como las actividades escolares. Finalmente, unas palabras de sensibilización a la comunidad manatiera para que se metan en el cuento de este proyecto. Sí, yo creo que si encontramos, yo les decía ahorita, o sea, hay que meterse en la razón, en el corazón, el tema de la garantía del derecho a la educación de los niños y las niñas. Eso es vital, o sea, con la educación, con la posibilidad de la dignidad humana en la educación, podemos tener la esperanza de construcción de un país distinto, ¿cierto? De una sociedad, por supuesto, distinta en Manatí. O sea, cómo desde la escuela se puede construir la vida querida, el proyecto de vida que uno quiere. Entonces es muy importante que como ciudadanos y ciudadanas nos organicemos a exigir los derechos que tenemos. Necesitamos urgentemente una respuesta decidida a la sociedad civil donde le exija al Estado el cumplimiento de los derechos. Y creo que este tipo de espacios son precisamente para eso, para que la ciudadanía se fortalezca y para que se movilice con relación a la garantía de los derechos de los niños y las niñas y por supuesto para la dignidad de todos y todas. Eso es pues como lo que se resumen las intenciones de este proceso. Han sido las palabras del profesor Fernando Herrera, enviado del Ministerio de Educación Nacional, concretamente desde la ciudad de Medellín, para acontecer educativo y cultural del municipio de Manatí. Bien.